Tú no necesitas leer la Biblia para saber de esta historia. Cualquier niño, cualquier persona que crece sabe que hay una historia de un pastor que se enfrenta a un gigante y pues obviamente tenemos variables de eso contadas de otra forma. Y cuando pensamos en esa historia de David, que era el pastor enfrentando a un gigante que se llama Goliat, yo quiero que arranquemos de una vez contigo pensando en cuál es tu gigante hoy. ¿Qué es esa situación que tú piensas, bueno, la verdad, yo necesito escuchar hoy de Dios porque lo que vengo enfrentando y lo que voy a enfrentar esta semana, necesito ser animado por la palabra de Dios, Él hoy para decirme frente a esa situación? Y es gigante porque pues obviamente se nos vuelve algo que se sale de nuestras manos o de nuestro control y pues tiene que ver con eh, una situación relacional, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis financiera, puede ser espiritual, puede ser una incertidumbre que esto nos genera y el hecho de cuando estamos enfrentando una situación de crisis en nuestra vida, lo que hace es que genera una sombra y esa sombra nos genera una inseguridad, ¿cierto? Y ahí es donde lo que vimos la semana pasada es cuando llega esa inseguridad y ese temor es a dónde corremos a saber cómo manejar o no el temor. Entonces, para la historia que vamos a estar leyendo hoy, ya que está en el libro de Samuel, quiero comenzar primero con este versículo que está en Primera de Corintios y que tiene que ver con algo muy importante que nos dice aquí. Lo publiqué, tú lo puedes apuntar porque creo que es claro para poder entender la historia, por qué se trata, de quién se trata. Dice, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, y hace un contraste, ¿cierto? Y nos dice, sino que Dios escogió. Entonces, aquí es donde entra la parte importante con nosotros. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos escuchando este mensaje? ¿Por qué lo vamos a ver por YouTube? Porque es entender que Dios no te buscó ni te escoge por ser nada de lo que el mundo busca que le impresiona, ¿cierto? En el mundo en que nosotros vivimos, lo que impresiona es la apariencia, la superficialidad, el hecho de quién soy yo, de dónde vengo, con quién me relaciono, cuál es mi apellido, cuál es mi cargo, qué estudié, cuánto gano, en qué carro ando, dónde vivo. Cuando tú llegas a Dios, nos dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí nos dice cuál es el propósito de que Dios escoja este tipo de personas. ¿Cuál es el propósito? Lo que vemos es que Dios escoge, aquí nos dice, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es decir, nadie va a poder llegar al cielo a decirle a Dios, Dios, a ti te tocó fácil conmigo. Tú no tenías que haber enviado a Cristo a morir en la cruz. Tranquilo, conmigo no te tocó tan difícil. Si, y lo pongo de esa forma porque es la manera en que muchas personas, y de pronto tú que eres nuestro invitado o tú que vas a ver esto, a veces piensas de qué se trata la religión. Y la religión es cómo yo le muestro a Dios que yo no soy tan malo, que yo soy bueno. Eso es religión.
Lo que nos muestra la palabra de Dios es que cuando Dios pone sus ojos sobre nosotros y nos atrae hacia Él, lo primero que Dios revela en nosotros es que somos lo vil y lo menospreciado. Y ese mensaje choca con el mundo en que nosotros vivimos, porque tú quieres, aún buscando de Dios, que Dios te diga, no, yo te escojo porque te amo, porque te voy a dar esto, aquello, lo otro. Y es el mensaje que se predica allá afuera en cualquier cantidad de iglesias hoy en día. Y te hacen creer que el centro de la palabra de Dios eres tú y que se trata de ti y que Dios es el genio de la botella que está ahí para suplir tus necesidades. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos dice es que cuando realmente nos enfrentamos con quién es Dios y quién soy yo ante Dios, lo que voy a ver es que soy necio, débil, vil y menospreciado. Entonces, ojalá que la historia de hoy no la veas como siempre se ve la historia de David y de Goliat, cuando no se tiene un contexto bíblico, como el pequeño en desventaja porque estaba enfrentando al musculoso, sino que tú realmente, cuando leamos ahorita la historia, puedas ver que Dios lo escogió a él porque no era nada ni nadie que tuviera la suficiente fuerza en él para poderse enfrentar a este gigante. Dios lo escogió porque lo que dice la palabra de Dios es que había visto que David tenía un corazón que quería buscar y agradar a Dios. Y eso es lo que esta historia debe mostrarnos, es que cuando Dios escoge poner sus ojos sobre nosotros y nos busca, lo que Dios hace es que nos muestra por qué necesitamos de Él. Y aquí viene algo muy importante y es esto. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Y eso es lo que creemos en esta iglesia. En esta iglesia nosotros, nuestra tarea que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha enseñado con base en su palabra, es que cada persona que Dios trae a nuestra iglesia, cada persona que Dios permite que se vaya integrando en este cuerpo, que es esta iglesia, debe llegar a ser preparado. Y por eso tenemos una ruta de crecimiento, para que tú te puedas ubicar ahí y decir, listo, voy acá, pero no en un proceso de cuántos títulos tengo, sino realmente de entender para qué es que Dios me eligió y me prepara para servirle a Él. Y eso no tiene edad. Es decir, tú no te puedes sentar aquí y decir, bueno, es que yo tengo 12 o 13 años, yo no creo que yo le pueda servir a Dios. Claro que puede servir. Y por eso me encanta que tengamos adolescentes en nuestros grupos pequeños que están ahí con otros, que están aprendiendo qué es servir. Y es algo que se ha roto, gracias a Dios, para bien, en que no, a los adolescentes los vamos a dejar afuera porque pues ellos son incomprensibles e incomprensivos y es difícil. No, tú vas a muchos de nuestros grupos pequeños y tú vas a encontrar adolescentes. Y lo que han hecho todo el grupo es integrarlos al grupo. Y para algunas personas eso sí, pero yo me siento incómodo, ¿cómo voy a hablar de esto delante de él o delante de ella? De eso se trata un grupo pequeño, de abrir el corazón. Y tal vez tú de esa forma vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que es de donde tenemos el principio nuestro de hombre con hombre, mujer con mujer. Nos dice que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes ¿qué? ¿Cómo ir a respetar al esposo? Ya tengo suficiente cancha, ven, te enseño, no te dejes, no seas boba. No, lo que dice es, deben enseñarle a las más jóvenes cómo amar y sujetarse a sus esposos. Ese es el principio. Es decir, eso no le gusta a nuestra carne. No nos gusta escuchar que Dios nos elige porque todavía estamos en ceros. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es Dios nos escoge porque Él nos va a preparar. Entonces, quiero que por favor busques en tu Biblia, Primera de Samuel, capítulo 17,
Y hoy no hice la tarea de buscar en qué esta página está en cada, pero entonces tú la puedes buscar si no sabes. Índice, buscas Primera de Samuel y buscas el capítulo 17. Y lo que quiero que vamos a leer acá, y como siempre te digo, haciendo esta tarea, es la lectura probablemente no es minuciosa, es decir, no nos podemos detener en todos los detalles. Por eso es importante que tú tomes notas para que entre semana tú vuelvas a leer y tú repases y tú digas, ay, sí, oye, mire, y encontré esto y vi esto y descubrí esto. Entonces, si estás ahí en Primera de Samuel 17, vamos a leer en el valle de Elah, ¿ok? Aquí en nuestra Biblia va a decir Ela, porque es como suena en español, en hebreo es Elah. Dice, los filisteos, versículo 1, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azteca. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Ok? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, medía más de 3 metros. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y el peso eran 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué vemos acá en el valle de Ela? Y es que hay un problema. Y es un problema gigante. Es un problema grandísimo. Porque una vez que te das cuenta el problema no es solamente que representado en un hombre de 3 metros que se llama Goliat, sino en todo lo que representa perder con él frente al ejército y frente al pueblo de Israel con los filisteos. Y lo que ves acá es básicamente esto, aquí está el primer rey que Dios ha escogido, que se llama Saúl, y esta es una de esas pruebas de fe, más que una prueba de su liderazgo en cuanto a tranquilos, debería ser el rey el que se para allá a pelear contra él. Pero es una prueba de fe. ¿De qué le cree Saúl a Dios? Y básicamente el resumen de estos primeros 10 versículos el problema es grande. Pero lo que necesitamos ver es cómo Dios es más grande que el problema. Y lo que necesitamos ver es que Dios es más grande y quiero que lo personalices, Dios es más grande que mi dolor, que tú lo puedas pensar. Dios es más grande del dolor que siento. Dios es más grande que mi temor, que la desilusión, que el abandono, que mi problema, que la escasez, que la ansiedad. Es decir, si tú consideras que algunas de estas situaciones u otras que suceden en tu vida son más grandes que Dios, pues tienes que volver a cantar las canciones que cantamos hoy, porque nos dicen, Dios es grande, Dios es más grande de lo que tú te imaginas. Pero no es solamente, insisto, un mantra, ¿no? No es solamente que tú digas, Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más grande, amén, amén, amén. No va a funcionar de esa forma. Es algo que apela a tu intelecto de entender, ven, ¿por qué Dios es más grande? ¿Por qué Dios es más grande que mi desilusión, por ejemplo? Que me hace pensar en la gente no vale la pena,
mi relación con mi esposo o mi esposa no vale la pena, o yo como hijo no valgo la pena, etcétera. ¿Por qué será que a veces pensamos que es más grande eso que Dios? Y es porque olvidamos lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Y olvidamos y nos creemos que Dios nos escogió porque somos los más inteligentes, los que menos problemas le damos, lo menos necio, lo menos vil, lo menos menospreciado, y es todo lo contrario. Ahora, lee conmigo en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿qué hizo el rey Saúl, que era el líder, que era el jefe, que era el, no solamente el rey, pero es que era el rey en cuanto a también liderar espiritualmente al pueblo? No es solamente vamos a darles en la cabeza, es él había sido escogido por Dios también para ser ese representante de Dios en cómo liderar. ¿Y qué nos dice que sintió él y todo el pueblo? Miedo, ¿cierto? Se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Entonces, insisto, con la misma lectura que hicimos la semana pasada. ¿Es normal sentir miedo? Obvio, no, normal. Es lo que deberíamos sentir. Es nuestra reacción instintiva, si quieres, en protegerte, en cuidarte, en decir, no, 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 espere. Ok, esa es la primera reacción. El problema es cuando el miedo te gana y te domina y por temor tú reaccionas, y cuando tus reacciones están basadas con temor, van a estar basadas en tu carnalidad y tu carne te dice, no te dejes. Y aquí están ellos amedrentados porque dicen, pero ¿cómo hacemos? Porque la verdad es que este tipo es muy grande. Mi pregunta para ti hoy, te pregunto, ¿qué te dice el gigante que estás enfrentando en tu vida? No sé qué es. ¿Qué te dice el miedo que deberías hacer? ¿O cómo has reaccionado frente a esas palabras del gigante en tu vida que te dice, Dios, ¿cuál Dios? Esto es la vida real, esto es su trabajo, esto es otra cosa. Dios, aquí no está Dios. Eso es lo que nos dice el gigante en nuestra vida. Dios, déjalo para el domingo a las 10 de la mañana. No, Dios o es real en todos los momentos o simplemente es una religión. Y esto es lo que va a ser siempre el temor y nuestra carnalidad. Es decir, sí, yo acabo de cantar que mi Dios es grande, pero la verdad es que me desanimo y eso. Ahora, ¿cómo nos va a hablar Dios? Pues nos va a recordar su palabra. Y lo que nos va a recordar, y ahí es lo importante, es quién es Él y lo que Él ha hecho. Y por eso es tan importante contar historias. ¿Ves? Porque es así que muchas veces nosotros podemos recordar la palabra de Dios. Adivina qué. Tus hijos, bueno, y todos nosotros que crecimos en una escuela dominical de niños, realmente lo que uno más recuerda son las historias, ¿cierto? Y el jugo y las galletas. ¿Y quién era la que lo regañaba a uno y a quien uno ya tenía la gracia para que le diera otra galleta? Y bueno, tenemos un par de niños muy pilos que dicen, es que Dios, y nos pueden recordar, pero date cuenta, son estas historias las que hacen que uno pueda de pronto, lo que va a hacer el Espíritu de Dios recordarnos es, ¿te acuerdas de la historia de Josafat? ¿Te acuerdas de la historia de David? ¿Te acuerdas de la historia de José? ¿Te acuerdas de la historia de Daniel? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es eso lo que, es de ahí que nos va a recordar. No es, oye, ¿te acuerdas del chiste que Álvaro echó? Ah, este man sí es muy, Dios no te va a recordar eso. Bueno, tú lo vas a recordar por malo, mío, pero lo que Dios, lo único que Dios puede traerte a ti a recordar es lo que tú leas de la palabra de Dios, únicamente, porque es mostrándote que Él está ahí. Ahora, mira, versículo 16. Esta es la vida real. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40. Tú y yo sabemos que
vamos contando los días y los meses y los años que una situación nos tiene ahí, asustados, amedrentados, minimizados. Y la cuestión es que esta es la vida real. O sea, este señor se paraba todos los días a recordarles, ustedes están atemorizados, ustedes no tienen una solución. O sea, durante 40 días, el hábito era todos los días pararse a escuchar al gigante decirles, ¿qué hubo pues? ¿Quién va a venir a pelear conmigo? Si ve que es que ustedes no tienen quien los defienda, date cuenta, si tú todos los días le permites a las situaciones que te atemorizan recordarte y decirte, bueno, ¿y dónde está Dios? O sea, a usted le enseñaron una cosa el domingo, pero ¿es cierto que Dios está acá? ¿Dios va a pelear esta batalla por usted? No creo. Eso es pura mentira. Esto es algo técnico, son números. Aquí no está Dios. Olvídese de eso. ¿Será? ¿Será que están así? Pero te das cuenta cómo el gigante todos los días se paraba a decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y es lo mismo para nosotros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú crees que Dios está lejos por allá y te ve a lo lejos? Me encanta la frase que dice que Dios no nos ve desde lejos, Dios nos ve desde adentro. Entonces, mira lo que dice el versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo. Aquí ya entra el protagonista del antagonista. Isaí es el papá de David. Le dijo, toma ahora para tus hermanos un poco de grano mostado, estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Ok? O sea, es el hermano menor, le están dando una tarea, le están diciendo, vaya, eche ojo a ver cómo están sus hermanos. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez, ¿qué? ¿Las oyó quién? David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, versículo 24, huían y tenían gran temor. Versículo 26. Entonces, David, un muchachito de 15 años probablemente, habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y mira lo más importante acá. ¿Por qué? Mira la pregunta que él hace. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Eso en palabras nuestras serían unas groserías impresionantes. ¿Quién es? O sea, si tú quieres herir a alguien, chiste cristianés. Entre nosotros como cristianos, digámosle filisteo a alguien, ya sabemos. Cuando tú te refieras a alguien, no, es que el filisteo incircunciso es, no, ya listo. Ya sabemos cómo es tu jefe. ¿Quién es el filisteo incircunciso este para que provoque a los escuadrones de quién? El Dios viviente. Es decir, David tenía claro algo. Y este muchachito que accidentalmente el papá lo manda a llevarle un poquito de comida a sus hermanos que están allá peleando y defendiendo al pueblo de Israel, pero realmente lo que están haciendo es todos los días mirando y diciendo, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, 40 días llevamos y esta vaina no tiene cambio. ¿Te das cuenta cómo a veces nosotros estamos esperando que la ayuda de Dios o que la metida de mano de Dios sea algo grandísimo y grandioso a nuestra manera, con la persona que nosotros pensamos, no, es que si Dios lo va a resolver, lo tiene que hacer con tal persona? O llamemos a Álvaro y Libby, ellos nos tienen que dar, yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha permitido preparar a los elegidos para que hayan suficientes personas aquí que están enseñando a otros, que están aconsejando a otros y que lo están haciendo bien, porque están diciendo, mira, esto es lo que yo he aprendido.
Y no nosotros pensando ser Superman y Superchica y llegar ahí a... No lo vamos a hacer. Pero aquí está David, el vil, el menospreciado, el chiquitín, el que no es un guerrero, el menor de la familia, el que los hermanos apenas lo ven llegar, uno de hermanos, ¿cierto? Y pues ustedes leen ahí, la historia es, ¿qué hace este man acá? O sea, que se vaya, ¿no? Qué pena. ¿A qué vino? Les traje esto de mi papá, listo. Bueno, ya, váyase, váyase, váyase. Actitud de hermano mayor, ¿cierto? Con hermano menor. Pero cuando David se para y dice esto, David está diciendo algo que me encanta. Dios y yo somos ¿qué? ¿Tú podrías recordar esto esta semana? Ahora, yo quiero aclarar un poco más adelante en qué debes involucrar a Dios para creerte mayoría, pero vamos a dejarlo claro de una vez. Si lo que tú vas a hacer es en tu carne para satisfacer tu carne, para callar bocas y para humillar a otros, no cuentes con Dios. Si lo que tú vas a hacer es para justificar tu pecado, no cuentes con Dios. Si lo que tú vas a hacer es para engañar, no cuentes con Dios. Si lo que tú vas a hacer es para que de pronto sea algo de lo cual tú te tengas que arrepentir de por vida, no cuentes con Dios. Dios no, Dios está ahí, porque su espíritu está en ti, pero no apoya lo que vas a hacer o lo que vayas a decir. La única forma en que yo entienda en que cuando Dios está conmigo, y lo acabamos de cantar, es somos mayoría, es cuando podemos ver el problema y decir, este problema está minimizando quién es Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí David. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se para a desafiar al ejército de Dios? No es una cuestión de simplemente con la actualidad que tenemos hoy, de decir que ese Israel de hoy en día, Dios estaría con ellos. Yo puedo decir que no, porque pues la verdad es que lo que están haciendo no es algo que agrada a Dios, ¿sí? Que debemos orar por Israel, claro, es lo que nos dice la palabra de Dios, y más cuando vemos todo lo que está sucediendo. Pero que vayamos a minimizar al punto de decir Israel no vale, Israel no es nada, no, tampoco porque la palabra de Dios es clara. Desde todo lo que tú quieras leer en cuanto a qué debemos hacer por Israel, precisamente por lo mismo, porque no creen en el Dios verdadero. Pero aquí está un David que está diciendo, mira, o sea, entonces si nadie más lo va a hacer, yo voy. Mira lo que dice versículo 32, ¿ok? ¿Te acuerdas? Vamos ahí avanzando. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl, que es el rey, que es el hombre que debe ser espiritual, que debe ver las cosas de Dios, le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque, y aquí es donde viene, porque Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo insensato, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, esto es evidente, porque esto es tú en tu trabajo, en tu hogar, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos. Tú tienes la actitud de Saúl, tú lo único que ves es, pero espere, es que seamos sinceros, esta es la realidad, ese es el problema. Ahora, yo tuve que preguntarme eso esta semana, ¿qué tan Saúl soy yo? No le pregunten eso a Esteban y a Estefi y a Libby, bueno, porque ellos han crecido y mi esposa también ha crecido en su relación con un esposo que lo que hace es que dice, miren, seamos realistas, esto es lo que está pasando y muy probablemente esto es lo que va a pasar. Ahora, ser realista no tiene nada de malo. El problema es cuando mi realismo, no estoy hablando del realismo mágico, sino mi realismo olvida quién es Dios en mi vida.
Y mi realismo dice, eso no se puede hacer. No, eso es difícil. No, sin una palanca, olvídelo. No, espere a ver, yo llamo a alguien a ver si nos ayuda. Ese realismo no es el que yo creo. Es un realismo que me dice, mira, sé consciente de cómo son las cosas, no te hagas ilusiones de lo que no es, pero esperemos en Dios. Y aquí está Saúl diciéndole, a ver, gracias, tienes 15 años, tus hormonas están alborotadísimas, tú crees que el tipo tú lo puedes de chévere, genial, pero no. O sea, yo no quiero exponerte. Vamos a suponer que Saúl era buena gente y que decir, mira, me da pena con tu papá. O sea, ¿qué le voy a ir a entregar? Allá un poco de carne picada. No, deje así. Pero David miraba, ¿qué? Lo grande que era Dios. Es decir, es lo mismo para ti y para mí. Tú puedes enfocarte en ver qué tan grande es el problema o con base en Dios, ver lo grande que es Dios. Es las únicas dos decisiones que tienes que tomar. Una de dos. O Dios es grande, o Dios está en control, o Dios sabe lo que está haciendo, así no te guste, así te desagrade, así digas, pero es que me parece injusto, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué en este momento? ¿Pero por qué de esta forma? O tú peleas en tu carne y dices, no, momento, yo no me dejo de nadie, yo voy a demostrar, yo voy a hacer. Tienes dos opciones. Pero cuando se hace a la manera de Dios, Dios está probando qué tanto el que era el líder debía guiar a los demás a ver que Dios era más grande. Y esto, una vez más, nos habla a nosotros como hombres. ¿Qué estamos formando a los hombres en esta iglesia? No importa que tengamos en nuestra clase un muchachito de 12 o 13 años, que Dios nos ha llamado a los hombres, varones, a ser los sacerdotes o el pastor o el líder espiritual de nuestro hogar. Entonces, eso tú lo escuchas como mujer y tú dices, ¿sí ve? ¿Sí ve que es que a usted le toca? ¿Sí ve? O sea, mire, 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 escucha, escucha para no tener que decirle, Álvaro, repítale a mi esposo esta semana las palabras. Pero, mi querida señora, para que él sea el líder, adivina qué debe encontrar en ti. Para que él sea el pastor de tu hogar, ¿qué debe encontrar en ti? Para que él lidere a tus hijos, para que él discipline a tus hijos, para que él forme a tus hijos y te guíe a ti, en cierta forma, también está generando una disciplina en ti. Decidir seguirlo, con base en la palabra de Dios, ¿ok? No es simplemente porque yo digo y aquí se hace, no, con base en la palabra de Dios. Pero si tú, para unas cosas, él sí es el líder, pero para otras yo decido. Para unas cosas, hágale, hágale, hable, diga, pero para otras, no, no, tranquilo, yo lo hago, usted tranquilito, eso son cosas de mujeres, ¿segura? O eso no es, porque nosotros no nos vamos a cansar de decirle a los hombres lo que debemos ser en nuestro hogar, que es nuestro primer ministerio. No nos vamos a cansar de hacerlo. Así nos encontremos con una pared, no lo vamos a cansar de hacerlo, porque es lo que todos necesitamos escuchar. Y tú tienes acá, versículo 34. ¿Qué le dijo David a Saúl? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo llamaba a mi papá y le decía, papá, figúrese que se le acaban de robar un ternero, venga a ver usted y resuelva, porque usted es el mayor de la casa, ¿sí? O mamá, figúrese que me robaron ¿qué le vamos a decir a mi papá? Tranquilo, mijito, espere, yo saco una plata, miramos cómo reponemos. Salía, dice David, salía yo tras él y lo hería.
y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy el duro, porque yo me las sé todas, porque yo me hice un cursito de defensa personal, porque yo no me dejo de nadie. ¿Qué dice ahí? Porque ha provocado a Dios. Un muchachito de 15 años. Mi pregunta es, tus hijos que estás formando en tu casa, tus sobrinos, tus nietos, ¿podrían llegar a ser esta clase de adolescente que tiene claro que no es que yo soy el duro, sino que Dios, como estuvo conmigo, me puede librar de ellos? ¿No de él? ¿O me lo estoy inventando? Mira, es que por eso esto se trata de formar carácter en nuestros hijos. Pero es que, no, 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 mejor que no vaya. No, no, es que él no sabe. No, es que ella no puede. No, yo me acuerdo, yo le decía a una pareja, parte que tenía un hijo varón, decía, mira, tienen que entender algo. Parte de formar a este varón es enseñarle a montar en bus. La señora abrió los ojos así de grande. Pero así, en bus. Sí, claro, en Transmilenio. No, 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 no. O sea, yo creo que les hubiera dicho una grosería. Uy, no, 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 no. ¿Pero por qué no? No. ¿Usted no ve las noticias? ¿Usted no sabe la ciudad en que vivimos? Sí, por eso mismo. Tu hijo tiene que aprender a salir al mundo y decir, voy con Dios, porque es lo que me han enseñado y vamos. No, no, no. Pero, o sea, yo hasta ahí generé credibilidad con esa señora. O sea, de ahí para adelante ella no me volvió a creer a mí nada, porque me le metí con el bebé. Entonces, ¿cómo se forma carácter con el bebé? Y peor cuando le dije, oye, pero es que, perdóname, o sea, por favor entiéndeme. Yo no me estoy comparando, cada hogar es diferente. Pero fue lo que tuvimos que hacer con nuestra hija. Tuvimos que llegar al punto de decir, Dios, tú la llevas y tú la traes en Transmilenio. Y que llegara a contarnos historias. A Esteban le pasó una robada bravísima en Transmilenio. Pero ¿cómo formamos carácter? Mira, yo estoy ahorrando una platica para que cuando mi hijo, yo le compro el carro y con eso pues no tiene que... ¿Eso es formar carácter? Es que es para que no le toque lo que a mí me tocó. Eso no forma carácter. Lo que acabamos de leer. Si David se descacha diciéndole eso a una psicóloga del bienestar familiar, tranquila, mi señora. Mi papá me mandaba a mí a cuidar las ovejas y cuando venía un lobo o un león, yo se le quitan todos los derechos del niño a este mal progenitor. ¿O no? Me hago entender, o sea, por eso te animo, lee esto y tráelo a la realidad. No pienses, ay, tan loco esto, como un muchachito enfrentando, ay, qué locura. Bueno, o sea, ¿soltarías a tu hijo a subirse del transporte público? Ah, entonces, dime. Versículo 37. No, ya lo leímos. Entonces, aquí es donde nosotros vemos algo muy importante de que Dios elige Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los que elige. ¿Te das cuenta? Dios prepara a los que elige. ¿Cómo preparó Dios a este pastor de ovejas que iba a llegar a ser el rey? En cuna de oro y en coche, ¿cierto? No, tranquilo. Yo a ti te escojo,
que nada te pase, que otros sean los que tengan que enfrentarse con eso. No, no, tú cuidadito, ven, estudia, quédate. No, 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 que nada le pase al niño porque él va a ser el rey. ¿Es lo que vemos? Dios lo escogió y lo preparó ¿cómo? Con la realidad, con la vida real de lo que era un pastor que tiene que aprender, que no puede simplemente decir, ay, se robaron una oveja, qué vainas, ¿no? Pero tranquilo, quedan 99. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es 1 Samuel 16:7 es cuando Dios le habla a Samuel, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es decir, ¿por qué todo nos entra por los ojos? Porque todo entra por los ojos. No, no me gusta el color, no me gusta cómo brilla, no me gusta cómo se ve, está bien, pero el problema es que traemos eso mismo a las cosas con Dios. Y nosotros pensamos, no, es que no. Pero ¿qué dice aquí? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Ahora, paréntesis con asterisco. La palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es ¿qué? Lo más lindo que hay. Y que si tienes que hacerle caso a algo, hazle caso a tú. Es lo que dice la palabra de Dios. Y nos dice, no, tranquilo, mira, no consultes con nadie. Si a ti se te mete algo en la mente, lo que diga el corazón. No, la palabra de Dios nos dice, el corazón es engañoso y más perverso que cualquier otra cosa creada. Sí, tu corazón. Uy, no, no, no me digas eso. Yo tengo un corazón lindo, yo soy una mamá, yo soy un papá. No, no me digas eso. No, no es que no lo digo yo, léete Jeremías, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios escogió a David? Porque lo que Dios mira es el corazón. Pues te estoy diciendo, tienes un muchachito de 15 años con todas las hormonas alborotadas que había sido formado en su casa por su papá en el temor de Dios. ¿Me hago entender? Esa es nuestra tarea. No, es que mira que mi hijo, mi hija está diciendo mentiras en el colegio. ¿Te molesta cuando te decimos, ¿y eso qué dice de ti como papá? Uy, no, Álvaro, no me digan eso. Yo he tratado, yo he querido. ¿Qué más quieres que te diga? O sea, te decimos, bueno, ¿y qué dice eso de la abuelita o del tío? ¿Te acuerdas de ese tío tomatrago que es un mentiroso? No, tú eres el papá, tú eres la mamá. Vamos a hablar de ti. No, que es que él dice mentiras porque él se le da la gana. Ah, ok, eso es otro cuento. Pero lo que esto nos está mostrando es que este muchacho realmente, el papá había hecho la tarea. ¿Cuál era la tarea? La tarea era enseñarle, esa es la palabra de Dios, tienes que memorizarla, tienes que creerla, tienes que deleitarte en ella. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? Que si son hijos de un ingeniero, son los más afortunados de la vida. Perdón, ingenieros, ustedes saben que los quiero. O el hijo de la contadora, o la hija de la contadora. No, no, momentico. A mí nadie me mete cuentos. No, eso no es lo más importante que debes enseñarle. Lo más importante que debes enseñarle es el temor a Dios. Eso es lo más importante. Se va a ver, se va a notar. Son las decisiones que van a tomar tus hijos. Versículo 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Ay, em, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas. Yo quiero mencionar algo acá muy importante y es, no trates de ser alguien que no eres. Es más, el mundo te lo dice, ¿cierto? Sé tú, sé auténtico. Y eso suena bien, pero el problema es que vivimos en un mundo ahora que te dice, sé tú, sé auténtico y pues de malas lo que los demás piensen. ¿Tú crees que eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios? Cuando nos dice, que en el ejemplo de un David que dice, no, es que esto no me cuadra, yo no soy esta persona. Si te das cuenta, es claro el hecho de que Saúl viste a David con su armadura porque era la forma en que Saúl se sentía protegido. Me encantó esta frase. Tú lo sabes. Cuanto más gruesa la armadura, más frágil es el ser que la habita. ¿Sí o no? Es la verdad. Y tú lo sabes, porque tú te presentas y es que yo puedo. A mí no me queda grande nada. Ay, mijito, mientras usted va, yo ya vengo. Ay, no, 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 no. Yo puedo. Yo siempre puedo. No, vamos a sacarlo adelante. Esto no nos va a quedar grande. ¿Quién dijo miedo? Pero me quedo esperando un poco más de esas frases. O sea, vamos a sacarlo adelante porque Dios está con nosotros. O sea, ponerse una armadura de que yo soy el duro o la dura, realmente no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere sabiendo que somos lo vil, lo menospreciado, lo débil. Y esto choca, porque es lo que hemos aprendido toda una vida. Y es como estás bien. ¿Seguro que estás bien? Sí, yo estoy bien. Bueno, y pues obviamente aquí entra algo importante. Para ustedes como mujeres cuando se casan con un hombre o conviven con un hombre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿En qué estás pensando? En nada. Hombres, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Y tú te pudres como mujer porque el heredero de 5 y 4 años, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. No, no puede ser. Porque es que tú tienes que entender, a veces sí, esa es una armadura, ¿cierto? Es una forma de decir, cuando yo esté mal, yo te aviso, de pronto nunca te voy a avisar, pero ahí requiere que tú estés pendiente de qué está pasando. Pero lo que quiero decir con esto es que realmente carácter se trata de aprender a que tú sí seas sí y tú no seas no. Y por eso a veces para ustedes como mujeres y hay algunos hombres que les cuesta, es, ¿qué está pasando? Nada, pero tú sabes que sí está pasando algo. Entonces, ten el carácter de decir, sí, sí está pasando algo. Me molesta charlas de amor y respeto, ¿cierto? Me estoy sintiendo irrespetado. Entonces, uno de hombre dice, sí, es que eso es lo que le tengo que decir. La segunda frase de eso es, me estoy sintiendo irrespetado. ¿Será que tú te estás sintiendo que yo no te estoy amando? ¿Sí ves cómo cambia? No es solamente decir me siento irrespetado o no me siento amada, eso lo dice todo el mundo, pero es que, ¿qué estoy haciendo yo para que tú te sientas así? David tomó una decisión. Esto no soy yo no soy esto. Y a veces personas te dicen, no, mira, yo de ti lo haría así, porque a mí siempre me funciona. O tranquilo, yo tengo un amigo que lo ha hecho así. O no te preocupes, yo tengo una palanca que nos puede ayudar. Y tú como creyente tienes que tomar una decisión y decir, este no soy yo. Si va a ser con mentiras, no. Si va a ser con engaño, no.
Si esto va a herir a gente, no. Si esto va a hablar mal de mí y de mi carácter, no. Este no soy yo, hasta donde me llegue el agua. Y David se para firme y dice, no, este no soy yo. Mi seguridad no me la da una armadura. Ese no soy yo. Versículo 40. ¿Qué hizo? Tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él, versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, ¿ves? Lo vil, lo menospreciado. A ver, o sea, le doblo la estatura, ¿por qué me envían un payaso? Porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y David estaba pensando, sí, para mí usted es un filisteo incircunciso y es un perro. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, David, ¿qué le dijo al filisteo? ¿Qué le debes decir tú a tu problema? ¿Qué le debes decir al gigante? ¿Qué le debes decir a tu falta de carácter? ¿Qué le debes decir a tu genio? ¿Qué le debes decir a tu ansiedad? Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo soy el duro y que a mí no me queda grande nada, y que yo lo que me propongo desde jovencito lo alcanzo, y que yo soy, por eso llevo este apellido, porque a nosotros no nos queda grande nada. Sí, es lo que dijo David. Cuando eso pase, cuando tú seas derrotado, todo el mundo sabrá quién es Dios. Tú sabes el spoiler antes de que comenzáramos la historia, ¿cierto? Amo cuando Dios detiene mis pensamientos y me recuerda que la batalla no es mía, sino suya. ¿Eso te pasa a ti, seguido entre semana? Cuando tú piensas que tú tienes que defenderte y tratar mal a la gente, y si te hicieron hacerles y si te dijeron decirles y ponerlos en su lugar. ¡Ja! ¿Qué dijo? Conmigo no. O ahí cuando estás pensando eso, el Espíritu de Dios te recuerda, ven, ¿quién eres tú en Jesús? ¿No cantaste el domingo de algo tan diferente de lo que estás haciendo? La batalla es del Señor. ¿Cuál es tu gigante? Y ojalá que si tú respondes a esto, porque ahorita quiero hacer otra aplicación, pero yo quiero animarte a lo siguiente. Piensa, toda situación tiene una solución. Esta es mi parte de ser realista, bueno, y la quiero compartir con ustedes para que entendamos esto. Mira, todo problema tiene una solución. ¿Es la que te gusta? Tal vez no, pero hay solución. Es lo que le he enseñado a mis hijos y a mi esposa. Y sé que hice la tarea cuando me dijeron, sí, ya sabemos. Es solución, tal vez la que no nos gusta, pero es solución. Gracias. Hay solución. Segundo, no hay mal que dure 100 años. Por favor, no me digas que es que estás cansado, que es que esto ha tomado mucho tiempo, que tú ya has orado suficiente. ¿Tú crees que tú has orado suficiente por una situación? Como para que me digas, esto es eterno. Este problema no cambia, esto no se acaba, esto primero me muero yo antes de que se acabe. No, yo te aseguro, un día se va a acabar, porque Dios lo va a permitir. Pero la pregunta es,
¿Tú aprendiste algo en el proceso? ¿O lo único que aprendiste es, yo aprendí que no tengo paciencia? Punto. Bueno, adivina qué va a tratar Dios contigo. Exactamente. Y lo va a hacer de la forma en que más nos encanta a los que nos gusta que las cosas sean ya, con otras personas más lentas para agarrar las cosas, para vivir la vida. No impresionante como, y Dios diciendo, ¿y cuál es el afán? Tranquilo. Entonces, mi pregunta es, ¿será que el problema son los demás? ¿Será que el problema es tu jefe, tus compañeros de trabajo y por eso otra vez quieres dejar el trabajo porque esta gente es de lo peor? Pero ¿no dijiste eso lo mismo de la otra gente y del otro jefe? ¿O quieres dejar a tu esposo o a tu esposa porque pues que ya esto es inaguantable? Yo quiero que lo pienses de esta forma. El gigante en tu vida y en mi vida se llama pecado. Ponle el nombre que tú quieras, pero el gigante más grande en tu vida se llama pecado. Ahora, ¿tú eres David? No. Jesús es David, venciendo al pecado en la cruz y a Satanás y a la muerte, para que tú y yo nos beneficiemos de que Él le cortó la cabeza, como el resto del ejército de Israel. Cuando vieron que David lanzó la piedra y el tipo cayó y David fue y le cortó la cabeza, y si todos salieron, ¡eh! Vamos a darles en la cabeza a estos filisteos incircuncisos. Jesús es David y Él ha vencido por nosotros al pecado, a tu pecado, a lo que tú alcahueteas, a lo que tú justificas, a lo que tú dices, pero no es tan malo, pero ¿qué hay de malo? Pero ¿cuál es el problema? Pero si todos lo hacen, pero yo comparado con tal no soy así, pero es que tú no conoces a tal, eso es pecado. Y Jesús lo derrotó. Te quiero animar con eso. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, como la semana pasada, entonces lo que tú nos estás diciendo es que nos quedemos cruzados de brazos y que Dios peleará por nosotros. No, la última parte sí, Dios sí va a pelear por ti. ¿Sabes cómo? Cuando tú entiendas que debes tomar la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Tus palabras o lo que ves esos videos, por favor, no veas esos videos perdidos. Decreta, declara, ata. De una vez ponle bloqueado. No, la espada es la espada de Dios. Esto es lo que debe salir por tu boca. Esto es lo que debe estar en tus pensamientos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es que yo no puedo. Es que es difícil. Es que tú no entiendes. No. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Jesús siendo David derrotó al pecado. Sí. Entonces, tú peleas con esto, tus batallas, con la palabra de Dios. Y segundo, cuando tú dices, pero Álvaro, es difícil, yo me siento atacado, yo me siento que realmente Satanás pone personas que con sus palabras me hieren. Yo me siento que mi propio esposo o mi propia esposa, porque ahora estoy creyendo en Dios, o mis papás o mis hermanos, ¿y qué nos dice? Sobre todo, tomen el escudo de qué? Del no se dejen, ¿cierto? Demándelos al carajo, eso. No, tome el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos del maligno. Tú lo puedes leer en Efesios, es la armadura de Dios. Yo solamente te estoy diciendo Dios aquí, es el escudo de la fe que le creo a Dios. ¿Quién es Dios? Me puedo parar como un David y decir,
Está grande, pero me va a servir de tapete para el jardín. O Dios es más grande o no lo es. El escudo de la fe y la espada de la palabra. Es eso con lo que luchamos. ¿Vas a luchar esta semana con esto? Por favor, no creas, tú no eres David. Ese fue Jesús muriendo por nuestro pecado. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú has vencido con poder. Este no es un lavado de cerebro nuestro de cada 8 días. Es un lavado del corazón, de nuestro corazón pecaminoso. Es un lavado de lo que nuestra carne quiere. Y nos tienes que lavar con tu palabra, Señor. Pero también lo podemos hacer cada día en nuestro cuarto o en nuestro ser contigo, Señor. Gracias por tu palabra hoy. Tú sabes qué se lleva cada persona. Y eso es lo único que yo puedo asegurar, que tú sabes. Ayúdanos que esta semana tu palabra sea nuestra espada y tu escudo sea la fe de saber quién eres tú, Señor. En tu precioso nombre, amén.